Buenas gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva clase de este curso de reparación y diagnóstico de notebooks. El día de hoy vamos a abordar un tema que es muy importante y es interesante que lo puedan aprender a fondo. Y hablamos de resistencias y resistores. Vamos a ver la diferencia entre un concepto y el otro. Y yo quiero que presten mucha atención porque si sabemos interpretar la resistencia como una magnitud, vamos a entender muchas cosas. De paso, los quiero invitar también, para los que no saben, que ya abrí las membresías para el canal de YouTube. En la comunidad voy a estar subiendo todas las semanas, o voy a intentar hacerlo, un video específico para que lo puedan ver únicamente las personas que están registrados y unidos a la comunidad como miembros. Así que si quieren apoyar el canal, los invito a que se unan. También les quiero comentar que estoy dictando cursos personalizados, así que si les interesa poder acceder, estoy brindando clases de apoyo, digamos, mensuales. Se contrata, digamos, el servicio por un mes. Y en esas clases podemos ver lo que el alumno desea. Si quiere ahondar sobre IC de carga, se hace. Si quiere ver cómo funciona un controlador embebido, se hace. Si tiene equipos que quiere sacar adelante y los tiene hace tiempo ahí tirado a un costado, también lo podemos ver. Es totalmente a libre elección del alumno. Ahora, sin más preámbulos, vamos a ver la clase. Ante todo, tenemos que aprender a diferenciar. Por un lado, tenemos el concepto resistencia. Y por otro, tenemos el término resistor. El término resistencia se refiere a la magnitud física. Y el término resistor hace referencia al componente. Es decir, la resistencia es la oposición al paso de la corriente, mientras que el resistor se refiere al componente físico, el que vemos en nuestra placa madre o el que compramos en la casa de electrónica. Para entender cómo trabaja un resistor, primero tenemos que comprender y naturalizar el concepto de resistencia. Así que vamos a explicar a fondo cuál es la naturaleza de la resistencia. Resistencia. Bien, sabemos que la corriente de cargas necesita un campo por el cual trasladarse, es decir, un material conductor, como puede serlo una pista o cable de cobre, pero todo material genera una oposición a ese traslado de cargas. Hasta una pista de cobre lo hace, aunque sea mínima. A esa oposición de la corriente se la denomina resistencia y se mide en ohmios, que se expresa con el símbolo omega. La resistencia a cualquier material va a depender de 4 factores. El factor número 1 es el material. El material quiere decir que no es lo mismo, por ejemplo, el cobre de una pista o el carbón que está dentro de un componente. No conduce de la misma manera el oro que la plata que el cobre. Tienen diferentes índices de resistividad. O sea que el material es lo que define la resistividad. El segundo factor es la longitud. Es la longitud del conductor. Cuanto mayor es la longitud del material, el choque de cargas dentro del mismo se da con mayor frecuencia, por lo tanto su resistencia aumenta. Es decir que a mayor longitud
también aumenta la resistencia. Y a menor longitud disminuye su resistencia. El tercer factor es el grosor. Cuanto más ancho es el material, más cargas permite que fluyan por él. Por lo tanto, cuanto más angosto es, más resistencia tiene el material. Entonces, más grueso es igual a menos resistencia. Más delgado es igual a mayor resistencia. Y el cuarto y último factor que define la resistencia de un material es la temperatura. En los metales, al aumentar la temperatura, se genera una vibración de los átomos, lo cual representa un estorbo para el movimiento de las cargas. Por lo tanto, a mayor temperatura, mayor resistencia. Entonces, mayor temperatura es igual a mayor resistencia. Menor temperatura es igual a menor resistencia. Repasamos. El primer factor que define la resistencia es el material del cual está hecho el componente. Eso es la resistividad. El segundo factor es la longitud de ese componente. Por ejemplo, una pista muy larga va a generar más resistencia que una pista más corta. El grosor de la pista, por ejemplo, cuanto más grueso es, menos resistencia genera. Cuanto más fina es, más resistencia genera. La temperatura. Cuanto mayor es la temperatura, más resistencia genera. Cuanto menor es la temperatura, menos resistencia genera. Ahora vamos a ver un pilar que es esencial en la electrónica. Y estamos hablando de la ley de Ohm. Vamos a ver. Ley de Ohm. Mediante esta ley no solamente vamos a poder sacar alguna que otra cuenta que nos va a ser útil en el diagnóstico, sino que vamos a poder interpretar en profundidad cómo se relacionan el voltaje o tensión, la intensidad o corriente y la resistencia. Vamos a ver cómo es la fórmula. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a resistencia por intensidad. Recuerden que la I quiere decir intensidad, que es lo mismo que corriente. Lo van a ver expresada de esta manera o de una manera más fácil, que lo pueden dibujar y tener siempre en el taller a disposición. Es esta pirámide en la cual tenemos en la superficie, en la base, en la superficie, en la parte de arriba, el voltaje, abajo a la izquierda tenemos intensidad y abajo a la derecha tenemos resistencia. Siempre que deseemos calcular alguno de estos factores, por ejemplo, tenemos que calcular la intensidad, nuestra incógnita es la corriente, entonces tenemos que dividir voltaje dividido resistencia. Si queremos calcular la resistencia, tenemos que dividir voltaje por resistencia. Y si queremos averiguar voltaje, tenemos que multiplicar intensidad por resistencia. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Yo les voy a dejar anotado igual acá este triangulito con la fórmula. Supongamos que queremos averiguar la caída de tensión que va a generar el resistor desensado que se encuentra en la entrada de alimentación de nuestra notebook. Para los que no saben, en todas las placas madres existe un resistor que suele estar ubicado muy cerca del pin de carga y se encarga de censar la corriente que lo atraviesa. Los extremos de él están conectados a la línea principal, por ejemplo 19 voltios, y a su vez están conectados a dos terminales del circuito integrado a carga. Les voy a hacer un pequeño diagrama para que vean cómo es esto. Supongamos que acá
tenemos, vamos a hacerlo en rojo, tenemos los 19 voltios que ingresan a nuestra notebook. Esto viene por acá, entra por el pin de carga. También tenemos la parte negativa del cargador, ¿no? Que equivale a GND. Y esta línea positiva siempre va a pasar por un resistor. Y luego va a seguir su camino. Este resistor se le llama resistor de sensado. Resistor de sensado. Y siempre va a tener en sus dos extremos una línea y otra línea que van a estar sensados por el IC de carga. Acá lo que hace el IC de carga es sacar una cuenta, verifica qué voltaje ingresa por acá, qué voltaje sale por acá, y utilizando ley de Ohm puede determinar la intensidad, es decir, la corriente de cargas que fluye mediante este resistor. Veamos cómo utilizar la ley de Ohm para sacar un cálculo sencillo acerca de, por ejemplo, la caída de tensión que representa este resistor. Ahora, siempre para calcular un valor tenemos que tener los otros dos valores restantes. Por lo tanto, si queremos saber la caída de tensión, es decir, el voltaje que genera este resistor, tenemos que conocer la intensidad, es decir, la corriente, y la resistencia, es decir, el valor de este resistor. Ahora, supongamos que la intensidad es de 2 amperios. Por este cargador tenemos 19 voltios y una corriente de 2 amperios. Por acá fluyen 2 amperios por este resistor de sensado. Y tenemos los 19 voltios que ingresan por acá. Y también conocemos el valor del resistor de sensado. Por lo general tienen valores muy bajos. En este caso tiene 10 miliohmios, que se expresan de esta manera: 10 miliohmios, lo que es igual a 0,01 ohmio. Ahora tenemos que sacar la cuenta. Nosotros queremos averiguar el voltaje o caída de tensión. Sabemos que por este resistor pasan 2 amperios. 2 amperios, recuerden, queremos averiguar voltaje, tenemos que multiplicar intensidad por resistencia. Sabemos que pasan 2 amperios y sabemos que el resistor es de 10 miliohmios. ¿Y acá qué vamos a hacer? No vamos a colocar 10 miliohmios, porque todo esto tiene que estar en la misma escala. Si hacemos la multiplicación en amperios, también vamos a poner el valor del resistor, lo vamos a poner en ohmios. Si ponemos el valor de la intensidad en miliamperios, también vamos a poner el valor del resistor en miliohmios. En este caso ponemos el valor en amperios, por lo tanto ponemos 0,01 ohmio. Y ahora hacemos la cuenta. Tenemos 2 por 0,01, lo que nos indica que la caída de tensión es de 0,02 voltios, lo que es igual a 20 milivoltios. Quiere decir que este resistor me genera una caída de tensión de 20 milivoltios. Por lo tanto, por acá van a ingresar 19 voltios y por el otro lado me van a salir 18,98
voltios. Es una caída de tensión muy pequeña que no interfiere en lo más mínimo el funcionamiento del equipo, pero se utiliza para que el IC de carga saque sus cálculos y verifique si está teniendo, por ejemplo, un alto consumo. Si hay un cortocircuito de este lado de la placa, el IC de carga lo puede detectar por el resistor descensado y puede bloquear mediante un juego de MOSFET por el cual autoriza a que la corriente de carga continúe, puede bloquear todo el sistema y de esa manera protege el equipo contra un daño mayor. Otra cosa que tenemos que saber es que cualquier dispositivo electrónico que esté conectado a nuestra placa madre está generando una resistencia, como por ejemplo un cooler. Veamos cómo es este ejemplo. Supongamos que tenemos un cooler. Vamos a hacer un dibujito. Supongamos que tenemos un cooler. Este cooler, para funcionar, necesita ser alimentado con 5 voltios y el consumo que va a generar es de 0,50 amperios. Como máximo, este cooler va a generar un consumo de 0,50 amperios. Por lo tanto, yo lo alimento con mi fuente regulada. Le pongo la punta roja. Le pongo 5 voltios. Y le conecto el otro extremo a GND. Y seteo mi fuente en más de 0,5 amperios. Y el cooler va a funcionar. Debería funcionar si es que está correcto y no está dañado. Ahora lo que tenemos que averiguar es qué resistencia representa este cooler. Como les dije, cualquier dispositivo puede ser reemplazado por un resistor, supongamos. Porque estos 5 voltios que van a caer acá en este cooler y estos 0,5 amperios que van a atravesar a este cooler representan una resistencia. Y tenemos que hacer la cuenta. Acá tenemos el voltaje y tenemos la intensidad. Nos falta averiguar la resistencia. Por lo tanto, tenemos que hacer voltaje dividido intensidad. Ponemos resistencia es igual a voltaje, que son 5 voltios, sobre intensidad, que son 0,5 amperios. Hacemos la cuenta. Resistencia es igual a 10 y esto es un valor en ohmios. Quiere decir que si en mi placa madre tengo este cooler que funciona con 5 voltios y 0,5 amperios, o le pongo un resistor de 10 ohmios, mi placa ni se entera. Para ella es lo mismo, porque teniendo en el circuito un resistor de 10 ohmios me está generando la misma caída de tensión. Le entran 5 por un lado, salen 0 por el otro y me está generando el mismo consumo. Exactamente la misma intensidad de cargas va a ser la que va a atravesar tanto este cooler como un resistor. O sea que este cooler es lo mismo que un resistor de 10 ohmios. Y acá quiero aclarar algo que al menos a mí me generaba muchas dudas en un principio. Y yo sé que muchos en este punto van a tener esa incertidumbre también. En el primer ejemplo averiguamos la caída de tensión que se daba en el resistor descensado. Pero en este caso utilizamos directamente el voltaje que necesita el cooler para funcionar. ¿Es lo mismo caída de tensión que voltaje? Para explicarlo tenemos que saber que el cooler también está generando una caída de tensión, ya que es alimentado por un lado con 5 voltios. Por acá al cooler le ingresan 5 voltios y por acá salen 0 voltios. Si yo mido con mi multímetro, pongo la punta roja acá y la punta negra acá, voy a obtener una lectura de 5 voltios. Y si luego mido con mi multímetro
Acá obviamente voy a tener 0, porque esta parte va conectada a GND. Por lo tanto, la caída de tensión que genera el cooler es de 5 voltios. Así que podemos determinar que es lo mismo, al menos en este caso, representa exactamente lo mismo. Y si estudiamos la ley de Ohm, hay algo que tenemos que también tener en cuenta y conocerlo y saberlo en profundidad, que es el término de potencia. Seguramente lo habrán leído, escuchado, visto en algún cargador de notebooks, pero la potencia es la velocidad con la que se consume o entrega la energía, y es medida en watts o en vatios, y su fórmula es: potencia es igual a voltaje por intensidad. Seguramente hayan visto que en algún cargador de notebooks, por ejemplo, suele entrar dos valores. Vamos a suponer que un cargador, ahí tenemos el pin de carga, siempre va a tener una etiqueta en la cual nos va a indicar dos valores. Suelen ser 19 voltios, vamos a suponer, y 3,25 amperios. Lo voy a anotar acá un poco más claro. 19 voltios y 3,25 amperios. Lo que nos indican estos dos términos es que el cargador va a contar en su extremo con una tensión de 19 voltios y que nos va a poder entregar una corriente de hasta 3,25 amperios. No es que siempre entrega 3,25, sino que nos puede entregar hasta 3,25 amperios. Está diseñado para eso. Si yo le cargo tantas cosas que supero esta intensidad, esta corriente de cargas, seguramente el cargador se vaya a dañar, porque no está diseñado para eso. Ahora, a partir de estos dos valores, podemos calcular su potencia. Y para eso tenemos que hacer la cuenta. Potencia igual 19 voltios y lo multiplicamos por la corriente, que son 3,25 amperios. Potencia es igual a 61,75 watts o vatios, es exactamente lo mismo. Y lo mismo se puede utilizar para calcular la demanda energética de algún componente. Siguiendo el ejemplo del cooler, sabemos que necesita 5 voltios y 0,5 amperios. Potencia igual 5 voltios y 0,5 amperios. Por lo tanto, tenemos un resultado de 2,5 watts. Quiere decir que este cooler va a tener una demanda energética de 2,5 watts. Dicho esto, tenemos que saber que parte de esta potencia se transforma en calor, y eso se denomina efecto Joule. Esto no hace falta que se lo acuerden, pero está bueno saberlo. En condiciones normales, un componente está diseñado para disipar cierta potencia, es decir, un porcentaje de esta potencia, de estos 2,5 watts, se van a perder en forma de calor. Y este componente, este cooler, está diseñado para soportar eso. Cuando un componente falla, debido a un cortocircuito, por ejemplo, su resistencia disminuye, la corriente aumenta y la potencia en forma de calor se dispara. Debido a esto es que los componentes se queman o explotan. Ahora veamos todo esto explicado mediante leyes y continuemos con el cooler. Así lo seguimos usando como ejemplo. En condiciones normales, dijimos que este cooler representa una resistencia de 10 ohmios. Ahora, supongamos que este cooler falla y, como dijimos, su resistencia baja de 10, pasa a un número menor.
Ahora vamos a suponer que representa una resistencia de 1 ohmio. En lugar de 10 representa 1 ohmio. Ahora veamos cómo influye esto en la ley de Ohm. Tenemos que 5 voltios es igual a intensidad por 1 ohmio. Lo que yo quiero calcular es la cantidad de corriente que va a atravesar este cooler. Por lo tanto, tengo que dividir 5 dividido 1. Como yo quiero averiguar la intensidad, divido voltaje por resistencia. Y 5 dividido 1, ¿cuánto es? 5. O sea que mi intensidad, mi corriente, es de 5 amperios. En condiciones normales, el cooler generaba un consumo de 0,5 amperios, ¿se acuerdan? En esas condiciones, el cooler genera un consumo de 5. De 0,5 que tenía antes, condiciones normales, 0,5. Ahora, debido a una falla y debido a que la resistencia del cooler disminuyó, la intensidad, la corriente aumenta y de 0,5 pasa a 5 amperios. Ahora calculemos la potencia. Potencia, ¿cómo se hacía? Era igual a voltaje, 5 voltios, por la intensidad, 5 amperios. La potencia es de 25 watts. El cooler tiene una demanda energética de 25 watts, comparados con los 2,5 que el componente está diseñado para aguantar. ¿Qué creen que pasaría? Y ahí es cuando estallan los componentes, se prenden fuego, puede pasar cualquier cosa, pero siempre hay diferentes tipos de controles que tiene una computadora para evitar que esto ocurra. Imagínense si las computadoras, los teléfonos, que puede pasar igual, porque hay un montón de testimonios en los que ocurre, pero la verdad es que son muy bajos. Tienen un montón de niveles de protección. Ahora que ya conocemos un poco de la naturaleza de la resistencia, el voltaje, la intensidad o corriente y la potencia, ya podemos ir a ver el resistor como tal. Ahora vamos a hablar sobre el resistor como componente, ¿sí? El símbolo del resistor lo vamos a ver de esta manera. Siempre van a tener este símbolo en los diagramas y por lo general va a tener un valor expresado en ohmios y seguido de un numerito que va a equivaler al tipo encapsulado, por ejemplo 0603. Para los que no saben qué es esto, les recomiendo que busquen el video en el que explico capacitores y ahí les dejo una tablita en la cual, sabiendo este número, pueden saber las dimensiones físicas exactas del componente. Y al ladito van a tener otro número con un porcentaje, que es la tolerancia. Vamos a encontrar resistores en toda la placa. Y me arriesgo a decir que son los componentes que más abundan. Si bien ya sabemos que su función es la de generar una oposición al paso de la corriente, dependiendo de su disposición en el circuito, tienen diferentes finalidades. En las notebooks modernas, el 100% de sus resistores son SMD. Quiere decir que son de montaje superficial. Por lo general, son rectángulos negros. Por lo general, la composición de un resistor es de carbón o en algunos casos también pueden venir diseñados a partir de una película metálica. En la gran mayoría de los casos, los resistores no van a tener nada serigrafiado sobre su lomo. No van a tener ningún código, ningún valor, nada. Esto se debe a la limitación física del mismo. Vienen muy reducidos. En ese caso nos vamos a tener que basar del diagrama o del esquema para conocer su valor. Aunque con la experiencia vamos a poder notar que hay ciertos puntos clave en la placa
en los cuales los valores suelen repetirse una y otra vez. En el caso de que tengan un código en su lomo, por ejemplo, viene un resistor y tiene, supongamos, el número 100. Acá arriba también lo van a poder encontrar con letras. A veces también van a ver que son verdes. Por lo general esos resistores verdes son los de sensado que les mencioné anteriormente, pero a veces van a ver que tienen un código. En ese caso les recomiendo que se descarguen una aplicación que se llama ElectroDock. Es una aplicación para el celular y ahí la van a poder descargar y tienen un montón de funcionalidades. Entre ellas van a poder averiguar el valor de un resistor dependiendo del código que tenga el encapsulado. Los resistores, como les dije anteriormente, también tienen un código de tolerancia. Por ejemplo, 67 kilo ohms y al lado les va a aparecer 1%. Esto quiere decir que este resistor tiene una tolerancia de 1% hacia arriba y 1% hacia abajo. Es decir, que si retiramos el componente de la placa y lo medimos fuera, tendríamos que obtener un valor dentro de esos parámetros. Supongamos que R1, vamos a ponerle nombre R1, es de 67 kilo ohmios, es decir, 67.000 ohmios. El 1% de 67.000 es igual a 670 ohmios. Por lo tanto, 67.000 menos 670 nos da 66.330 ohmios. Y 67.000 más 670 nos da un total de 67.670 ohmios. Por lo tanto, si quitamos este resistor de la placa, porque para medirlo y obtener una lectura correcta hay que quitarlo de la placa, en general, depende cómo esté dispuesto en la placa, puede ser que no haga falta quitarlo, pero en línea general sí, nos tiene que dar un valor de entre 66.330 y 67.670. Si nos da más que esto o menos que esto, posiblemente el resistor esté desvalorizado. Esto puede ocurrir por alta corriente, por exceso de temperatura, por varios motivos, pero en definitiva se desvalorizó el resistor y eso puede generar cualquier tipo de falla. Este tipo de resistores que tienen tan baja la tolerancia es porque tienen alguna finalidad muy específica, pero por lo general suelen tener 5% de tolerancia. Ahora vamos a ver el tipo de resistor según su función. Tenemos resistores de propósito general. Este tipo de resistores se utilizan para pull-ups, pull-downs o límites de corrientes. Vamos a destinar el siguiente video completo a entender cómo funcionan los resistores pull-up y pull-down, así que quédense tranquilos, en este caso no los vamos a ver, porque para entenderlo créanme que hace falta un poco más de tiempo. Y límite de corriente, límite de intensidad. Después de sensado, o también van a ver que se denominan shunt. Este tipo de resistores suelen ser muy grandes, y me refiero físicamente, y tienen valores muy bajos, grandes y
valores bajos. Por ejemplo, 0,010 ohmios, como vimos en el ejemplo anterior del resistor descensado. Y otro tipo de resistores que hay son los arrays, que son resistores, son varios resistores metidos en un solo encapsulado y se utilizan para líneas de datos, por ejemplo de la memoria RAM o el conector LVDS de la pantalla. Van a ver que son un encapsulado de este tipo con varias patitas y todas conectadas a una línea de datos. Internamente cada una de estas tiene un resistor diferente. No es que están unidas, pero es un encapsulado mucho más práctico para estas finalidades en donde viajan datos por ellas. Y ahora vamos a ver un poquito el diagrama para ver los diferentes tipos de resistores que nos podemos encontrar. Y también hay una disposición que es muy común, en la que vamos a verla también en el video siguiente, junto con los pull up y los pull down, que son los divisores resistivos, que se utilizan también para dar ciertos valores exactos que lo va a leer algún IC de carga, por ejemplo, o lo que sea, y lo vamos a ver también en el siguiente video. Ahora vamos a ver un poco el diagrama para entender más o menos cómo están dispuestos los resistores y sus diferentes funciones. Bien, acá ya estamos con el diagrama y vamos a centrarnos en este resistor, el PR61. Les voy a mostrar el panorama general. Es el mismo diagrama que veníamos viendo en todas las clases anteriores. Y vamos a ver que acá entra el voltaje positivo, ingresa por acá, por el pin 6 y 5 de mi conector. Pasa por las bobinas, por el diodo doble, por el MOSFET. Luego acá cambia de nombre, comienza a llamarse más PRW-SRC y pasa por este resistor. Esto es un resistor descensado o shunt. Acá vemos el valor que dice primero el nombre PR61 y luego dice R020. Esto nos indica su valor y vamos a verlo ahora en la placa. Si vemos, como les había comentado, por acá ingresan los 19 voltios, en este caso tiene 18,5 voltios esta placa, trabaja con esa tensión y además de que es atravesada por la corriente, de que este resistor es atravesado por la corriente, tiene un pin que va directo al IC de carga y el otro pin lo mismo. Fíjense, va a CSIP y CSIN. Vamos a ver cómo está en la placa. Acá lo tenemos, PR61. Ven que es verde y es grandota comparada con el resto. Voy a buscar otra para que tomen de referencia. A ver, ahí abajo, que dice R62 y R60. Bueno, compárenla con el tamaño de PR61 y dice R020. Esto nos está indicando su valor. Como les comenté, los resistores shunt o descensados siempre tienen valores muy bajos y físicamente son bastante grandes. ¿Por qué son grandes? Porque soporta la corriente que los atraviesa. Si fueran más pequeños, posiblemente se romperían mucho más rápido. Es muy raro que este tipo de resistores estén fallados, que se quemen o lo que sea. La verdad que es muy raro, a mí nunca me ha tocado. Tiene que ser un cortocircuito muy grosero y tienen que haber fallado muchas etapas de la computadora para que este resistor se llegue a quemar o dañar. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos el PR44. Ya que sea diferente el símbolo a los demás, porque miren cómo están los demás, acá PR166, PR235, PR236. En cambio este PR44 tiene como un rectángulo alrededor. Ya me está diciendo que es diferente al resto. Y acá me dice también
R020, tiene el mismo valor que el otro. Vamos a buscarlo en la placa. Ahí lo tenemos, PR44. Y en el lomo dice R020, lo mismo, porque el tamaño lo permite. Si fuera más pequeño no permite que pongan ningún tipo de serigrafía, por lo tanto tendríamos que acudir al diagrama para conocer su valor. En este caso lo ponemos en el electrodock y ya nos va a decir el valor que tiene. Y fíjense también el tamaño, que es bastante grandecito, y también es un resistor descensado. En este caso directamente es el voltaje que es entregado a la batería. Si miramos bien acá tenemos la fase, tenemos el MOSFET de alta, el MOSFET de baja, pasa por esta bobina, estabiliza el voltaje, estabiliza la señal modulada que manda el IC de carga, atraviesa este resistor y se convierte en la línea BAT Charger, cargador de batería. Si seguimos la línea, viene por acá, atraviesa estos dos inductores y va directamente a los pines 7 y 8 del conector de la batería. Acá por ejemplo tenemos dos resistores pull-up que se encargan de mantener en alto una línea. Como les dije, lo vamos a ver la clase que viene, porque esto conlleva un entendimiento aún más profundo de la naturaleza del resistor y de la resistencia, pero en este caso se ve de esta manera. Son 3 voltios que alimentan a estos dos resistores, a R592, R590, y los mantiene a ambos, que por lo general son líneas de datos. Acá podemos ver que es SDBO Data, SBDO CLK Clock, esto es I2C, y estos 3 voltios mediante estos resistores se encargan de mantener estas dos líneas en 3 voltios. Cuando el componente o los componentes que tengan acceso a estas líneas lleven a tierra ambas líneas, van a estar generando pulsos negativos, que eso se traduce como información, como datos. Y esto es gracias a los resistores pull-up. Después acá podemos ver resistores de propósito general, que son para limitar la corriente. Acá vemos el resistor shunt o descensado, y vemos que también están conectados con dos resistores a su vez que van a estos dos terminales del IC de carga. Estos están dispuestos de tal manera que también limitan la corriente, que es para que si hay algún tema no vaya directamente toda la corriente que ingresa al equipo, no vaya a estos pines del IC de carga, porque lo dañaría. Y este tipo de resistores los van a ver en su gran mayoría dispuestos en toda la placa. Bien, y ahora vamos a ver rápidamente cómo extraer y cómo medir un resistor. Primero, como siempre, aplicamos un poquito de flux. Esperen que estoy apuntando a cualquier lado. Ahí está. El R205 es el que voy a retirar. Primero aplicamos flux. En realidad habría que proteger primero toda la zona con un poquito de la cinta. Con un poquito de la cinta de aluminio para no volar ningún componente. En este caso no lo voy a hacer porque esta es una placa de scrap, así que no me hace falta. Y como siempre les digo, primero calentamos bien la zona. Antes de ir directamente al componente que vamos a querer quitar, primero calentamos bien la zona de la placa en el que se encuentra. De esa manera llevamos todo a un mismo nivel para que resulte más fácil y menos dañino para el componente. Lo hacemos de lejos. Yo trabajo con la temperatura del máximo de mi estación. Lo único que regulo es la distancia de la pistola. Y una vez que ya considero que está lo suficientemente caliente, acerco la pistola, la acerco bien al componente
Y cuando veo que el estaño ya se pone bien brillante, es porque es el momento de quitarlo. Nunca hay que forcejear ni nada porque podemos levantar una pista y dañar tanto el componente como la placa madre. Y listo, ahí salió perfecto. Lo dejo apoyado a un costado para no perderlo. Primero vamos a ver cuál es el valor que tiene que tener este resistor. El R205 lo buscamos. No confundir con este que es PR205. Este es R205. Bien, acá encontramos el resistor y nos dice que R205 tiene un valor de 1 ohmio. Este 1 que está acá nos está indicando que es un resistor de 1 ohmio. Vamos a medirlo a ver si nos da correctamente este valor. Y una aclaración importante: siempre que vayan a medir un resistor que extrajeron de la placa, aguarden unos minutos para medirlo, porque si lo miden en caliente, la medición, el resultado les puede dar erróneo. Recuerden lo que vimos anteriormente: a mayor temperatura, mayor resistencia; a menor temperatura, menor resistencia. Por lo tanto, la temperatura afecta completamente su valor, así que hay que esperar un ratito a que quede en temperatura ambiente y recién ahí lo podemos medir. Ahora que sabemos que mide 1 ohmio, vamos a medirla con el multímetro a ver qué resultado nos da. Bien, acá ya tenemos el multímetro preparado en escala de ohmios, que es para medir resistencias. Vamos a medirla. Como dijimos, tiene que tener 1 ohmio. Ahí está. Vemos que el multímetro nos marca 1,7, 1,6. Esperen que yo estoy haciendo un mal contacto igual. Ahí estamos, 1,6 nos marca. Y nos pide 1 ohmio. ¿Qué está pasando acá? Fíjense, todos los multímetros tienen una resistencia base mínima. En mi caso, si yo toco las puntas, tengo 0,05, 0,06. Por lo tanto, cualquier cosa que mida, yo tengo que saber que como mínimo ya mi multímetro tiene una resistencia interna de 0,6 o 0,5. Por lo tanto, si esos 0,5 lo sumo a 1, me dan 1,5, que es exactamente la medición que estoy teniendo. Y acá otra cosa importante: si vemos, el resistor tiene un código 01Y. Les pido que busquen en el Electrodoc, que vayan a la parte de código de resistencia y busquen este código. Y después me dejan en los comentarios a ver qué es lo que les dice el Electrodoc que debería tener de valor este resistor. Una pequeña aclaración que les quiero hacer. Fíjense que de la parte de arriba es un rectángulo negro, pero si lo doy vuelta, por debajo es blanco. Me ha ocurrido en alguna que otra oportunidad que algún técnico anterior ha desoldado un resistor para medirlo, luego lo soldó y lo soldó al revés. No tiene nada de malo, se puede hacer, pero se presta a la confusión que puede llegar a ser un fusible, porque por lo general los fusibles vienen así blanquitos. Intenten, siempre que lo suelden, hágalo en la misma manera en la que estaba, con la parte negra hacia arriba, para evitar confusiones. Y la forma en la que lo van a soldar puede ser en un sentido o en el otro. Los resistores no tienen polaridad, por lo tanto da exactamente lo mismo. Bueno gente, espero que les haya gustado e interesado la clase del día de hoy. El martes que viene vamos a estar dictando la parte número 2 de resistencia y resistores, así que estén atentos al canal. Nos vemos el martes que viene, que tengan una excelente semana.